Centros médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuestos. Diners Club. Tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Descuento sujeto a las condiciones de cada municipio. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 40 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la seguridad y la institucionalidad en el Ecuador. Queremos saludar al general Juan Méndez, ex director de inteligencia de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana de Fuerzas Armadas y experto en seguridad. Lo invitamos para analizar el momento que estamos viviendo en el país con estas graves denuncias, la presentación del caso Metástasis, que refleja lo que el Ecuador ha estado viviendo durante los últimos tiempos, pero hoy ya con pruebas que se han exhibido ante la justicia ecuatoriana a cargo de una mujer valiente como es la fiscal general. Ayer, en una audiencia que se extendió hasta esta madrugada de este jueves, la fiscal general sacó a la luz el peso de estas organizaciones, ha identificado plenamente, incluso las conexiones con políticos, con exasambleístas, a través de chats en la investigación penal realizada. Y la fiscal general denunció ya, en este proceso del caso Metástasis, que ha recibido amenazas e incluso responsabiliza a un sujeto que la justicia ecuatoriana lo liberó, tiene régimen semiabierto de presentación periódica, según el SNAI. En un comunicado del día de hoy dice que se están tomando acciones para localizar, controlar e investigar las actividades recientemente realizadas por la persona privada de la libertad y su grupo sospechoso del posible atentado mencionado en las declaraciones de la señora fiscal. Es decir, aquí hay en desarrollo este tema, pero hay una denuncia grave y un caso que está en desarrollo que refleja lo que está viviendo el Ecuador. Antes de darle la palabra al general Juan Méndez, quiero presentar la formulación de la fiscal general respecto de la tarea que viene cumpliendo en el país. Ya tenemos todo el control de la asamblea, Javier Jordán. Ahora van a ver esos HPs. Ñaño, si me recibes 250,000 allá en transferencias y me pasas acá, que digan que la fiscalía se está inventando. Ojalá me den la oportunidad de exponer en el pleno de la Asamblea Nacional eso. Pero que tiene a su brazo armado, o tenía su brazo armado articulado, ahora con 52 asambleístas, ¿y qué dicen? Tenemos la mayoría, ahí ya sacamos a un estorbo que había. ¿Cómo estaban articulando y planificando el atentado en contra de la vida de la fiscal? ¿Cómo están haciendo ahora? ¿De qué fiscal, perdón? De la fiscal Lidia Sarabia. Y ahora en contra de mi integridad. Están planificando. Alertas de cómo están ya adquiriendo las mismas municiones. Y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Pero esto va a quedar ya en actas de esta audiencia. Uno de mis chicos lo sacó a Chonillo, socio de Colón Pico, de la cárcel de Riobamba. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colón Pico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. Bueno, esa es la actitud valiente de la fiscal que ayer reflejó en la audiencia. Pero esta es la realidad que estamos viviendo, esta conexión entre el crimen organizado, la delincuencia y sectores políticos plenamente identificados. General Juan Méndez, muy buen día. Buenos días, Miguel, y buenos días al pueblo ecuatoriano. Realmente, mire, parecería ser que Maquiavelo se adelantó en cientos de años a lo que hoy está viviendo el Ecuador. Él manifiesta que un pueblo que acepta pasivamente la corrupción y a los corruptos no merece la libertad, merece la esclavitud, al igual que están viviendo Venezuela, Nicaragua, Cuba y otros países, ¿no? De tal manera que
¿Qué es lo que nos está pasando a los ecuatorianos? La pregunta es, ¿por qué tanta indolencia, tanto queme-importismo, tanta indiferencia y lo que es más grave, tanta cobardía? Hoy una mujer sola, valiente, con dignidad, maneja un equipo de honor y desafía al crimen organizado y al narcoterrorismo, sola. Lo menos que puede hacer el pueblo ecuatoriano es salir a las calles y mostrarle su apoyo total. Y lo fundamental, exigir al gobierno de turno, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que den la protección total antes de que sea asesinada como Fernando Villavicencio. Pueblo ecuatoriano, preguntémonos, ¿por qué estamos viviendo este calvario de miedo, terror, sangre, que nos ubica como el país más violento de Latinoamérica, cuando hace pocos años éramos una isla de paz? Muy simple, señores. Para el año 2000, los criminales del narcotráfico mundial visualizan ya el crecimiento descomunal del mercado de la cocaína. Los gobiernos de los países productores, los grandes productores, Colombia, Perú y Bolivia, deben ser desestabilizados y convulsionados para que las autoridades de turno no combatan estas actividades. Era necesario, y lo fundamental, encontrar un puerto de salida confiable de la droga a través de los puertos y caletas del Océano Pacífico. Y naturalmente, el mejor era el amplio litoral ecuatoriano, al cual hay que prepararlo y posteriormente atacarlo para convertirle en un narcoestado. Por ello, en el año 2006, el Foro de Sao Paulo, organización comunista y narcotraficante, a través del presidente Lula da Silva, envían un avión particular a Quito para llevar a Sao Paulo al economista Rafael Correa a que reciba todas las instrucciones del foro para la preparación e implementación de las medidas adecuadas para convertirle al Ecuador en el puerto gigantesco de América del Sur para la salida de miles de toneladas de droga para el mundo. Por ello, Correa en forma misteriosa en el 2007 es nombrado presidente del Ecuador y apenas a 3 meses comienza a ejecutar el plan operativo del Foro Sao Paulo. Conforma la Comisión de la Verdad para desmoralizar a los militares en servicio activo acusados de haber combatido a los terroristas del grupo Alfaro Vive Carajo. Elimina la base de Manta para neutralizar el narcotráfico por el espacio aéreo y el espacio marítimo del país. A raíz de la muerte de Raúl Reyes en los problemas de Angostura, pues simplemente comienza con pretexto de que están sirviendo a una potencia extranjera, la destrucción de la inteligencia militar a través de la aplicación del modelo de procesos, de gestión por procesos, lo cual sirve para la empresa privada, pero no para la conducción militar, y por eso hoy no existen las direcciones de inteligencia del Ejército, Marina y Aviación. Se destruye la ley de personal, los reglamentos militares, se elimina la Junta de Defensa, se elimina prácticamente los juzgados militares, los hospitales de brigada, etcétera, 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 para neutralizar a las Fuerzas Armadas. De tal manera que esto es una planificación perfectamente y que los ecuatorianos deben saberlo, porque el que robaron los 72.000 millones del país y que nadie ha recuperado hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es lo que nos está manejando. Eso es lo que nos tiene a los ecuatorianos en este calvario de miedo, terror y sangre. De tal manera que, mire, esto no es casual, esto es una planificación. La pregunta es, ¿qué hacen los gobiernos de turno
o qué han hecho para solucionar este problema tan grave. Por ello es que yo manifiesto y digo, pues simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer, pueblo ecuatoriano? Primero, yo le pido al señor presidente, con los debidos respetos, nada podrá hacer por las cadenas y las ataduras que tiene el apego a la constitución actual de Montecristi, elaborado en el extranjero por los especialistas del Foro de Sao Paulo, y que hoy viven y trabajan en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, y que hay muchos infiltrados en la administración pública del Ecuador. Ponga mucha atención a eso, señor presidente. El Foro de Sao Paulo y los narcotraficantes, el crimen organizado internacional, no le permitirán que les obstaculicen en su criminal y rentable negocio, pues son miles de millones de dólares los que están en juego. Disponga al comando conjunto para que en la sala de guerra les pongan a usted y a todos los ministros el plan de guerra de defensa interna para neutralizar y destruir a esta amenaza brutal del narcoterrorismo que hoy intenta destruir al país y que nos tiene en este baño de sangre viviendo al país. Hay que planificar adecuadamente la defensa de esta valiente fiscal. General Méndez, si me permite, ayer en un debate en la revista de Opinión Democracia, un reconocido investigador, periodista, Juan Carlos Calderón, describía de sus investigaciones lo que está viviendo el Ecuador. Por favor, para que lo comente. Pero todo está generado sobre la corrupción, es decir, este dinero que surge y se obtiene ilícitamente del crimen organizado, que es una estructura, no son personas, son estructuras. Estas estructuras que generan estos recursos ilegalmente, millonarísimos recursos, a través de la droga, el tráfico de personas, el microtráfico, la minería ilegal, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y la corrupción, el contrabando, etcétera. Todo esto, ¿cierto?, genera capitales que buscan ser lavados e invertidos. Este general hoy eleva la cifra de lavado de dinero, que antes estaba entre 3.500 y 5.000 millones de dólares, a 8.000 a 10.000 millones de dólares. Tiene evidencias para decirlo. Lavado de dinero. ¿Cómo se lava? A través de empresas públicas. Ya lo denunció el propio ex subsecretario anticorrupción, Luis Verde Soto. Estableció un esquema, estableció una matriz de corrupción en estas empresas públicas. Debemos dejar de pensar en la corrupción como un tema de personas. Nelson Arias, Leandro Norero, o sea, aparecen personas como que fueran aisladas, como que fueran nada más que han venido de Marte, ¿sí?, del planeta Marte, y han llegado al Ecuador y han sido corruptos, malos por antonomasia, y han actuado de esta manera. Y no es así, es una estructura, son varias estructuras que actúan, que tienen cómplices, encubridores, actores en instituciones del Estado, y que establecen sobre todo un principio, el saqueo del Estado. Es el principio central. Generalmente es lo que dice Juan Carlos Calderón, aquí hay una estructura que hoy se refleja en este caso como metástasis que está en desarrollo. Exactamente, mire, el periodista Juan Calderón tiene toda la razón. Estas son estructuras, y no solo aquí en el Ecuador, es en todo Latinoamérica, y de no analicemos el espectro de Latinoamérica y de Centroamérica. Son estructuras criminales. Frente a eso, ¿y qué es lo que ellos más utilizan? Las 4 herramientas que manifiesta el Foro de Sao Paulo que hay que utilizar: la Constitución, la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión. Mire, ellos lo utilizan mañosamente, traidoramente, estas 4 herramientas que llaman ellos y en las que vivimos los países democráticos. Por ello yo he dicho que la única manera de destruir a estas estructuras definitivamente es implementando el plan de guerra para la defensa interna del país. Eso lo sabe el comando conjunto. El señor presidente simplemente lo que debe hacer
es o disponer al comando conjunto que les hagan la exposición del plan de guerra a él y a todos sus ministros para que implementen. Es la única manera, porque con la Constitución y la democracia de por medio no podrán destruir ni atacar a esta estructura criminal internacional. General Méndez, quiero leerle lo que se refleja del caso Metástasis, la audiencia de ayer que se publica en Diario Expreso. Lo que refleja precisamente por las afirmaciones de la fiscal general, debidamente sustentado con elementos de convicción, con pruebas, el caso Metástasis. Dice, entre comillas, ¿quién manda en la organización política? No mandan los líderes que están prófugos en Bélgica, manda Javier Jordán, que está prófugo en Miami. Se señala a Ronnie Aliaga, quien está identificado y que le ha solicitado la curul de la Asamblea Nacional luego de que se filtra la ya famosa fotografía en la piscina en Miami en junio de 2022. Más adelante testimonia que Jorge Glass, prófugo de la justicia en la Embajada de México en Quito, es otro personaje de la política que fue nombrado por la fiscal. Ella indicó que el correísta tenía contacto con la mafia y que su libertad costó $60,000, pero que además de comprar a jueces y fiscales, Jordán tenía un grupo de chicos en redes sociales quienes podían hacer una campaña en redes para sacar de la cárcel a Jorge Glass. Es decir, este es un reflejo de lo que está viviendo el Ecuador. ¿Cómo actuar, General Méndez? Mire, a dónde más pruebas necesita el pueblo ecuatoriano. ¿Qué más esperamos los ecuatorianos que estamos en un estado de indolencia y quemeimportismo? ¿Podrá el señor presidente, con estas ataduras que le tienen la Constitución, hacer algo inmediato para sancionar y liberar al pueblo de la inseguridad que está viviendo? No lo puede ser, no lo puede hacer, no lo podrá hacer en el corto plazo que necesitamos para sobrevivir definitivamente. Mire, el presidente de la República deberá tomar una decisión crucial para salvar al pueblo ecuatoriano de esta masa criminal que hoy ataca al Ecuador. Las pruebas lo tienen. Una mujer valiente nos está demostrando con pruebas. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Qué será? ¿Cuántos jueces más tendrán que venir? ¿Cuántas reuniones en la Corte Nacional, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos debates en asamblea? ¿Para qué? Para que se siga desangrando el pueblo ecuatoriano. De tal manera que yo estimo y creo, desde el punto de vista de inteligencia y seguridad, las acciones con todas esas pruebas que tiene el gobierno nacional, la asamblea y el pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que se debe hacer? En unión monolítica, ecuatorianos, pueblo ecuatoriano y naturalmente Fuerzas Armadas, atacar y destruir esta amenaza brutal y criminal que va a acabar con el país. Ecuatorianos, pensemos qué país les vamos a dejar a nuestros hijos con esta amenaza criminal. Mire, yo no sé, no conozco, pienso que hay muy buenos profesionales en protección de personas importantes. La inteligencia, el ejército, nosotros hemos protegido a 3 presidentes de la República, lo seguimos haciendo, pero ¿hasta cuándo esta organización criminal que tiene cientos de millones de dólares para comprar, instalar redes sociales, para comprar armamento, para comprar jueces, para comprar políticos, etcétera, etcétera, de tal manera que, mire, es una lucha descomunal que no lo puede hacer con las herramientas democráticas que hoy están en el mundo. Tenemos, señores, que pensar, y el presidente de la República debe tomar una decisión crucial: o ataca esta amenaza interna criminal en forma
frontal directa para neutralizarla o destruirla, o bueno, el país se va al despeñadero total de la destrucción, al igual que Cuba, Venezuela o Nicaragua. Definitivamente no hay otra alternativa. Con las denuncias y las pruebas que presenta la fiscal, deben tomarse decisiones inmediatas, rápidas y, lo más importante, contundentes, y un pueblo unido, que es lo más importante, antes de que sea demasiado tarde, y el costo de sangre se irá agravando mientras más tarde impongamos lo que debe imponerse, un plan de guerra que solucione, y no es cuestión de asustarse por oír guerra. El señor presidente ha manifestado, yo recuerdo hace unos 6 meses en este mismo canal y en este mismo medio de comunicación, yo manifesté que había que implementar el plan de guerra de defensa interna. Pues bueno, mucha gente se asustó, pensó, claro, la guerra es una cosa terrible, pero aquí en estos casos la guerra interna es otro modelo, es otra cosa. Simplemente hay que atacar con los 4 campos del poder nacional y la fuerza militar para solucionar el problema. No más parches, no más estados de excepción. Ahora vamos otra vez a las urnas. ¿Para qué perder tiempo? ¿Para qué si vamos a llegar a lo mismo? No vamos a solucionar el problema de la manera como estamos viviendo actualmente. Y eso el pueblo ecuatoriano debe saberlo y exigir que se ponga en ejecución las medidas adecuadas que solucionen el problema que nos está desangrando y nos tiene aterrorizados a todos los ecuatorianos. Cientos de huérfanos, familias que huyen del país. ¿A dónde vamos a parar? Hagan una apreciación de inteligencia estratégica, señores, y díganle al presidente la verdad. Esto no se va a solucionar así. El presidente y el poder político está amordazado, está encadenado a una constitución de Montecristi que fue elaborada en el exterior y que no representa lo que es la democracia en el Ecuador. Y generalmente, por lo que ustedes exigen en el país, se necesitan también autoridades en un equipo, desde el Ministerio de la Defensa Nacional, desde el CIES, la Secretaría de Inteligencia Estratégica, que es fundamental, y para ello se necesita conocimientos, no improvisación, que es fundamental. El presidente, para que lo comente, hace pocos minutos en Radio Sucre de Guayaquil hizo estas afirmaciones a propósito de lo que está comentando. A la fiscal y a su familia le hemos dado apoyo, no solo de la policía, sino apoyo militar y resguardo militar. Hablo con ella constantemente, no es que pues nunca nos hablamos. Ya. Sí conversamos. Le he reforzado su anillo de seguridad a ella y a su familia, a su hermano, a su mamá, a su hija. Perfecto. A ella misma. Y esta mañana ordené que 3 cabecillas de los lobos sean trasladados a La Roca. Allá. Esa fue la instrucción que di al SNAI. El SNAI la tiene que acatar y vamos a mover eso de ahí porque es una amenaza a una funcionaria pública importante. ¿Qué opina general Juan Méndez? Mire, bien, me parece muy bien. Mire, los anillos de seguridad que debe tener la señora fiscal, parece que el presidente sí ya lo han explicado y lo conoce. Está perfecto, así tienen que hacerlo, así hay que proteger a los funcionarios honrados, no corruptos. Pero ¿qué más vamos a hacer? Seguimos con estos parches, que las cárceles, que las barcazas. Señor presidente, el pueblo ecuatoriano se está desangrando lentamente porque la Constitución de Montecristi está elaborada para llevarnos al precipicio. Usted está
encadenado por la democracia, por la Constitución, que todos los ecuatorianos y todo el mundo queremos, pero que no nos asesinen. Esto será lo que estamos viviendo, será democracia. Lo que estamos viviendo, estaremos protegidos por la Constitución. ¿Qué protección nos está dando? Sino alargar obstáculos, triquiñuelas, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es permitir que la delincuencia organizada se reorganice, compre armamento, se robustezca. Para eso sirven los estados de excepción, para permitirle, porque ellos han adoptado la doctrina de la guerrilla urbana y un descanso. Miren, las FARC y el ELN desde hace años vienen, no vamos a atacar un paro armado, ya no va a haber más paros armados, ya no más secuestros. Después de un mes, 2 meses, que se reorganizan, se fortalecen, compran más armamento, otra vez borra y va de nuevo. Señores, no podemos seguir así. Definitivamente el presidente de la República tiene que tomar una decisión crucial, atacar frontal y duramente todo el andamiaje criminal y volverle al Ecuador a lo que era una isla de paz. Caiga quien caiga, general Méndez, porque esto indudablemente, Miguelito, la corrupción, porque hay corruptos, eso es lo que hizo el gobierno de Correa. Para eso estuvo 10 años. Hoy la administración pública está infiltrada, señor presidente de la República, está infiltrada. Exija que sus departamentos de inteligencia le informen dónde está el cáncer de la corrupción vivo y enorme en el país, un monstruo de 100,000 tentáculos que está acabando con el país. Eso hay que cortar la cabeza de raíz para que el pueblo ecuatoriano vuelva a vivir en paz, y eso es una decisión política. Queremos vivir en democracia, pues hagamos que sea una democracia como fue esta isla de paz, no como está ahora. ¿De qué democracia podemos hablar si somos el país más violento y criminal de Latinoamérica? ¿Qué inversión puede venir al país con una aureola de tanta inseguridad? ¿Por qué no militarizamos? Ya debió haber militarizado, fue una promesa de campaña. Debió haber militarizado los puertos, las fronteras, debió haber blindado la frontera norte y la frontera sur. De tal manera que, mire, y eso solo lo podrá, no puede hacerlo con las cadenas que le amarran al presidente, al poder ejecutivo, para que no pueda cumplir. No, si no, será inconstitucional, le seguirán juicio a los generales por delitos de lesa humanidad, como nos siguieron a los que combatimos el grupo terrorista Alfaro Vive, carajo. Y entonces, tiene que alguien tomar la decisión, y ese alguien se llama señor presidente de la República, y analícelo. Por eso yo me permití recomendar, con los debidos respetos, que el señor presidente disponga que el comando conjunto le haga el análisis y la exposición del plan de guerra, defensa interna en la sala de guerra del comando conjunto, a él y a todos sus ministros, para que analicen que no es guerra como pensamos, sí contra los delincuentes, a que se los acabe, porque así tiene que hacerlo, pero tiene que hacerlo y aplicando también los otros 3 campos del poder nacional, que es salud, educación, desarrollo. No es como parecería ser una guerra como nosotros pensamos. No, la guerra de defensa interna son todas aquellas acciones en los 4 campos del poder nacional para neutralizar o destruir la amenaza que hoy tiene el pueblo ecuatoriano y que se llama narcoterrorismo, narcodelincuencia, corruptos políticos, asambleístas, militares, policías, pueblo en general. Hay que acabar la corrupción. Y una mujer valiente nos está dando ejemplo.
De tal manera que yo estimo, a mí me parece correcto lo que ha hecho el presidente, reforzar la seguridad de esa mujer y de su equipo de trabajo. Está muy bien informado porque le escuché que los anillos de seguridad están muy bien ubicados y que no vayan a ser los anillos de seguridad que no existieron y que permitieron el asesinato de Fernando Villavicencio. Muy bien, general Juan Méndez, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Seguiremos hablando. Un mensaje final, hemos recibido mensajes que dicen, y voy a dar lectura: felicitaciones a la revista de Opinión Democracia por la entrevista al general Juan Méndez, con cuya propuesta estamos totalmente de acuerdo. No caben medias tintas en la gravísima situación en la que estamos en el país de inseguridad. Hay que aplicar este plan de guerra contra los grupos violentos. General Juan Méndez, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Un placer, buenos días. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos ya bien en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia les agradecemos y les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto, solo faltan 2 capítulos. Descarga Banca Móvil de Banco Pichincha. Y ten tiempo para más. Banco Pichincha, en confianza. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es